Como recordarán los asiduos a estas conferencias, el sábado pasado la dedicamos a la pintura realizada en Lima, la nueva ciudad fundada por los españoles y que se convirtió en la capital del Virreinato del Perú. Hoy vamos a ver la pintura hecha en la antigua capital inca, la Cuzco, y bueno, pues podemos ver las diferencias que hay entre una y otra que son particularmente significativas. No abunda la pintura cuzqueña en la exposición, pero sí que hay algún testimonio importante, como el escudo de armas de uno de los nobleza inca, que luego, pues como tantos otros nobles incas, pues mantuvo su posición de privilegio dentro del dominio español. Y para hablarnos sobre la pintura cuzqueña, pues tenemos probablemente la persona más capacitada para hacerlo, a Ricardo Kusunoki, que estudió Historia del Arte en la Universidad Nacional de San Marcos en Lima, que desde el año 2013 es curador del MALI, del Museo de Arte de Lima, y que ha dedicado numerosas publicaciones y exposiciones al tema de la pintura cuzqueña. Particularmente me gustaría destacar la que llevó ese título, Pintura cuzqueña, que celebró el MALI en el año 2016. Nada más. Muchas gracias, Ricardo. Ahora sí. Gracias a los colegas y amigos del Museo del Prado y a la Embajada del Perú en España, tengo el honor de conversar esta tarde con ustedes. La magnífica muestra Tornaviaje no solo constituye un gran paso para superar definitivamente viejos prejuicios en torno al arte colonial. También plantea el reto de cómo contar una historia más amplia, que permita reconstruir el complejo entramado de relaciones que se estableció entre las distintas tradiciones artísticas que coexistieron en Iberoamérica entre los siglos XVI y XIX. De hecho, vengo a hablarles hoy de la pintura cuzqueña, representada en la exposición por una sola obra. Esto se explica porque, a diferencia de lo que ocurrió con la pintura novohispana o con la platería andina, las obras de los pintores cuzqueños no parecen haber acompañado con tanta frecuencia a quienes pasaban de las Indias a la metrópoli. Al mismo tiempo, no debemos de pensar en la tradición cuzqueña como un fenómeno artístico provincial, ¿no?, o encerrado en sí mismo. El cuadro exhibido en la muestra Tornaviaje, que es el que vemos aquí, nos enfrenta en realidad no solo a las relaciones entre España y sus dominios americanos, sino a un ámbito global de circulación de imágenes. En la obra aparece la Virgen Peregrina de Quito, una imagen que, según la tradición, había sido obsequiada a esa ciudad por Carlos I de España. La escultura sería una versión algo libre de la Virgen de la Merced, venerada en la Catedral de Barcelona, y al igual que esa imagen, rápidamente adquirió fama de milagrosa en su ciudad. Como recuerda el investigador Francisco Montes, el terremoto que afectó Quito en 1698 marcó un punto de quiebre en la historia de la devoción, ya que se decidió enviar a la imagen por distintas zonas del Virreinato del Perú con el fin de recolectar limosnas y costear la reconstrucción de su templo. La peregrinación fue decisiva para el auge del culto, no solo debido a que la escultura viajó por varias ciudades andinas. Su devoción se incorporó también al repertorio de temas abordado por los talleres cuzqueños, capaces de producir numerosas representaciones de la misma imagen y de distribuirlas por un ámbito geográfico muy amplio. En aquel contexto, las representaciones de la Virgen se diversificaron hasta mostrar, por ejemplo, el propio peregrinaje de la escultura, como en esta obra de la colección Toma. Como dos caras de un mismo proceso, la difusión de su culto por toda el área central andina también aseguró la presencia de la peregrina en los repertorios de imágenes americanas, editados por la Casa Remondini en Bassano, cuya producción estaba destinada a un mercado piadoso global. Identificada con Quito y pintada en el Cusco o llevada a la estampa en Venecia, la Virgen Peregrina es una devoción ejemplar para reconocer la forma como los sistemas de producción y circulación de imágenes pueden articular grandes espacios. Más aún, las coordenadas geográficas resultantes distan mucho de la simple oposición entre España y sus virreinatos. Dinámicas similares dieron sentido a la tradición cuzqueña en su etapa estelar, entre fines del siglo XVII y fines del siglo XVIII.
En aquel momento surgió un lenguaje artístico con una identidad tan marcada y distinta que pareciera resultar exótico frente a la llamada gran tradición europea. Al mismo tiempo, no es difícil reconocer en la pintura cusqueña los prestigiosos puntos de referencia que también marcaban la pauta en la pintura del Viejo Mundo, asumidos muchas veces con la literalidad de una copia. El investigador Aaron Hyman se ha referido recientemente a esas dinámicas de repetición, en donde las imágenes no solo se basan directamente en grabados europeos, sino que también ellas mismas sirven de modelo para otras obras que repiten al infinito una misma composición. Quiero iniciar este apretado repaso del momento estelar de la pintura cusqueña con el nombre de su artífice más conocido, Diego Quispetito. No conocemos muchos datos biográficos de él, como de la mayoría de pintores cusqueños. Los esposos Mesa Gisbert, a quienes los investigadores actuales sobre el tema debemos tanto, señalan que el pintor era originario de San Sebastián, un pueblo al sur del Cusco, esta es la iglesia de San Sebastián, en donde se concentraba buena parte de la nobleza indígena, es decir, aquellos a quienes la corona española había otorgado una serie de privilegios por ser descendientes de los antiguos soberanos incas. El mismo Quispetito firmaba como Inga, remarcando su ascendencia de los antiguos emperadores del Tahuantinsuyo, aunque probablemente era un hijo segundón y, por tanto, debió dedicarse a un oficio decoroso al no poder acceder a la condición de curaca o jefe de pueblo de indios, reservada a los primogénitos. La mayor parte de su obra conocida se concentraba en la propia iglesia de San Sebastián, en la que destacaban, y aquí vemos el interior de la iglesia, grandes lienzos en formato de medio punto con escenas de la vida de San Juan Bautista, destruidos por un incendio en 2018. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, gracias al proyecto Pesca y al especialista Almerindo Ojeda, estas obras estaban basadas en estampas de Jean Leclerc, que a su vez reproducían, aunque en sentido inverso, composiciones previas de Cornelis Gale y Giovanni Stradanos. Quispetito se integraba así a una cadena de repeticiones y circulación de modelos que no solo era local, pero podemos decir al mismo tiempo que el pintor tuvo un amplio margen creativo gracias a la diferencia de formatos entre los cuadros finales y sus modelos grabados, así como en el paso de la monocromía de la estampa al color de la pintura. La relación de Quispetito con los modelos flamencos adquiere un sentido distinto en su serie del Zodiaco, firmada en 1681 y hoy en el Museo Arzobispal del Cusco. Como vemos en el lienzo correspondiente a Piscis, ella está basada en la Emblemata Evangélica, editada por los Sadeler a fines del siglo XVI y grabada por Adrián Colaert sobre diseños de Hans Boll. En este caso, la emulación de la manera flamenca es tan patente que podríamos imaginar que el pintor copió de manera literal alguna serie europea sobre el mismo tema. Quispe no solo toma las composiciones de las estampas de Colaert, sino también recrea el estilo de las pinturas flamencas. Todo indica, sin embargo, que el extremo parentesco entre la serie cusqueña y el arte flamenco no responde a un simple acto de copiar, sino que se trata de una suerte de proceso de reconstrucción. Es decir, proviene del ensamblaje de elementos tomados de fuentes flamencas con soportes y técnicas muy distintos entre sí, por medio de los cuales se reconstruye la totalidad de un estilo. Las estampas, por un lado, y por el otro, las calidades materiales de las numerosas pinturas flamencas sobre cobre que circularon en el área andina. Las amplias posibilidades creativas que surgen de esta dinámica se hacen más evidentes en El Retorno de Egipto, pintado en 1680 y hoy en el Museo Nacional de Arqueología y Antropología de Lima. Para componer el grupo de la Sagrada Familia, Quispetito tomó como modelo una conocida estampa grabada por Lucas Wosterman a partir de una composición de Pedro Pablo Rubens. Al mismo tiempo, colocó los personajes dentro de un amplio paisaje, cambiando la relación entre figuras y fondo que existe en su fuente de inspiración. Para el historiador Francisco Stasny, esta transformación constituía un alarde de inventiva que dejaba atrás cualquier imitación literal de los modelos europeos y anunciaba una sensibilidad nueva, plenamente andina. Sobre todo porque Quispetito definía así lo que sería una de las características más notables de la pintura cusqueña del siglo XVIII, la representación de paisajes sumamente idealizados como escenario constante para los temas sagrados.
Resulta posible, sin embargo, considerar el alarde compositivo desplegado en el Retorno de Egipto dentro de los propios cánones de los modelos flamencos. Una reelaboración grabada de la misma composición de Rubens nos da una pista sobre ello. En realidad, el protagonismo del paisaje por sobre las historias sagradas a las que servía de escenario constituía un recurso de tradición flamenca que se había difundido por las diversas tradiciones pictóricas de Occidente, incluidas también las virreinales. Así, el efecto que produce una pintura como El Retorno de Egipto resulta doblemente flamenco, tanto por el uso del prototipo de Rubens como por la lógica compositiva, en la que predomina el país de fondo por sobre la acción y los personajes. Pero la emulación de modelos prestigiosos nuevamente funciona en un sentido distinto al de una copia. Por muy explícitos que sean sus puntos de referencia, es evidente que el pintor los ha tomado de distintas partes, los ha descompuesto y convertido en elementos recombinables. Las figuras de Rubens, por un lado, una lógica puramente compositiva que otorga todo el protagonismo al paisaje, por otro, y un tipo de ejecución caracterizada por el predominio de azules intensos en boscajes y lejanías. En ese sentido, la pintura cusqueña no debe de verse como producto de la oposición entre un arte imitativo del europeo y otro auténtico indígena, sino como parte de un largo proceso de asimilaciones y rechazos cuya complejidad radicaba en la propia naturaleza de la cultura colonial. De ahí que los países a la flamenca, por ejemplo, tuvieran una larga vigencia en el arte andino, al punto que se convirtieron en motivo conductor de varias series de historias sagradas, como es el caso, por ejemplo, de esta imagen, que fue parte de una serie mayor, esta Anunciación, en donde incluso una escena que usualmente se representaba en interiores, transcurre en medio de un país. El surgimiento de una tradición cusqueña en el siglo XVIII estará precisamente ligado a la creación de un repertorio de formas y estilos, en donde varios de los puntos de referencia iniciales fueron asumidos de manera casi literal, aunque al mismo tiempo ellos adquirieron nuevos significados al convertirse en piezas para armar. Esta acumulación de fórmulas tampoco dependió únicamente de modelos europeos. Como señala Luis Eduardo Buffarden, cuando Quis Petito llevaba el gusto por lo flamenco hacia su culminación, se consolidaba en paralelo una manera muy particular de narrar visualmente los relatos piadosos. En este proceso también tuvieron un papel importante las estampas europeas, como en la serie ya mencionada de San Juan Bautista. Pero serían las vidas de los santos de las órdenes religiosas activas en el virreinato, que tenían un componente de propaganda muy marcado, donde se hizo necesaria la reelaboración de modelos grabados o la creación de nuevas composiciones. Quiero mostrarles ahora dos cuadros de lo que parece haber sido un conjunto mayor, pintado para el desaparecido Hospital de la Orden de San Juan de Dios en el Cusco. El primero de ellos está evidentemente basado en la famosa estampa de la Transverberación de Santa Teresa de Jesús grabada por Adrián Collert. Ningún biógrafo del San Juan de Dios narra un episodio de este tipo, pero tampoco la imagen pretende ser una representación genérica que dé cuenta de la profunda caridad del santo. La cartela describe una escena específica. Ante el pedido de Juan, Cristo accede a la salvación de todos los que sean devotos del santo. Este episodio es apócrifo y sin duda surgió de las exigencias piadosas de los juandedianos del Cusco, quienes probablemente buscaban promover el culto a su santo fundador. La misma necesidad de enfatizar lo sobrenatural y milagroso también explica la composición del segundo cuadro, la escena de la muerte de San Juan de Dios, basada en un dibujo de Diego Rodríguez grabado por Juan de Nort. Según sus biógrafos, cuando murió Juan, su cuerpo mantuvo la posición orante, al punto que nadie descubrió inmediatamente lo ocurrido. El pintor cusqueño transforma la estampa de Nort, que describe esa escena, para hacernos participar de una invisible intervención divina. Un ángel habría sostenido el cuerpo de Juan. El lienzo anterior fue atribuido por Francisco Stasny a una figura clave en la pintura cusqueña de fines del siglo XVII, Juan Zapaca Inga. Prácticamente no conocemos nada de este pintor, aunque el añadido del apelativo Inga sugiere que, como Quis Petito, era miembro segundón de la llamada nobleza indígena.
Su firma aparece en un excepcional conjunto de pinturas realizadas a fines del siglo XVII por él y por Pedro Nolasco, maestro cusqueño del que tampoco es posible trazar una biografía. Se trata de la serie de la vida de San Francisco de Asís, ejecutada en el Cusco para el convento franciscano principal de Santiago de Chile, donde hasta hoy se conserva. Zapaca y Nolasco utilizaron como modelo la serie del mismo tema existente en el convento de San Francisco del Cusco, realizada en parte por el pintor indígena Basilio de Santa Cruz Pumacayao y que ha llegado muy deteriorada hasta nuestros días. Al no contar con grabados que permitieran componer todos los episodios de la vida de Francisco, Santa Cruz había desarrollado composiciones propias y llenas de alusiones a la cotidianidad de su época. Nolasco y Zapaca asumieron este corpus de imágenes y lo amplificaron para cubrir más detalles de la vida de San Francisco, al punto que el ciclo conservado en Chile contiene 54 cuadros y es el más grande conocido. Pero hicieron algo más: codificar las distintas estrategias de representación desplegadas por Santa Cruz. Veamos, por ejemplo, una de las escenas más hermosas del conjunto. El momento en que un ángel anuncia a Doña Pica, entre sueños, que dará luz a Francisco. Como en la muerte de San Juan de Dios, cada sugerencia de perspectiva es autónoma y contribuye a crear una apariencia de irrealidad de la que también participan las figuras. Un airoso ángel contrapuesto a Doña Pica, cuya corporeidad no depende de la descripción anatómica, sino de su traje, cuyo brocado está descrito de forma minuciosa y casi táctil. En la misma línea que Nolasco y Zapaca, Francisco Chihuantito pintó hacia 1693 una vida de la Virgen para el pueblo de Chinchero, en los alrededores del Cusco. En ella, la relación con una fuente grabada pierde toda importancia frente a la manera como los personajes asumen el carácter de estereotipos dulcificados. Todo lo anterior constituye un lenguaje narrativo claramente comprensible, en el que la artificiosidad de las imágenes potencia el carácter sobrenatural del relato piadoso, el cual culmina en la representación de la Virgen de Montserrat, patrona de la Iglesia. De hecho, buena parte de las más importantes creaciones cusqueñas corresponden a géneros de pintura piadosa que se producían coetáneamente en Europa, pero que no ingresaron a lo que tiempo después se definió como la gran tradición artística. Ejemplo de ello son los trampantojos a lo divino, o verdaderos retratos de imágenes de culto, encargados con el propósito de testimoniar el fervor de sus comitentes hacia determinada advocación. La multiplicación de este tipo de obras contribuyó a propagar y consolidar los grandes cultos andinos como Copacabana, Cocharcas o Pomata, que al igual que el propio estilo cusqueño, se iban convirtiendo en potentes símbolos de identidad para la sociedad virreinal en su conjunto. A su vez, la comparación entre algunas de estas imágenes también puede revelarnos cómo los pintores cusqueños fueron adaptando sus estrategias visuales a una comprensión cada vez más irreal de la pintura. Fijémonos, por ejemplo, en una Virgen de Pomata sin firma, pero cuyo estilo es muy cercano al de Juan Zapaca Inga. En efecto, el impacto que genera la imagen sobre el espectador descansa, sobre todo, en el contraste entre la belleza idealizada y convencional de las figuras y el aspecto casi táctil del traje de la Virgen, cuyas distintas calidades textiles están descritas con suma precisión. En un lienzo posterior con la representación de la Virgen del Rosario de Lima, el clima sobrenatural de la escena también se construye a partir del traje de la Virgen, pero en este caso, el preciosismo descriptivo es reemplazado por el uso de aplicaciones de oro que replican los diseños textiles. El proceso de transformación es aún más radical en las llamadas imágenes de piedad, es decir, representaciones de Cristo, la Virgen, San José y otros personajes centrales de la historia sagrada, colocados en primer plano y aislados de todo contexto narrativo. En los talleres del Cusco, modelos de muy distinta procedencia y lenguaje terminarían asumiendo los mismos estereotipos. Algunos de sus modelos provenían de los mismos orígenes de la pintura andina, como la Virgen con el Niño creada por el jesuita italiano Bernardo Vitti.
Igual de exitosa fue la imagen de la Virgen de la Leche, pintada por Mateo Pérez de Alessio. En sus versiones más finas, las imágenes de piedad adquieren un carácter tan irreal que las aplicaciones de oro no solo se reducen a replicar el brillo de aureolas, joyas o brocados, sino que también se extienden a las orlas de flores que rodean al personaje central. El oro definió a su vez una particular comprensión de lo que constituía una pintura fina en el contexto andino. Como señala Janet Rodríguez Nóbrega, el mineral podía simbolizar tanto lo sagrado como el gusto por la ostentación que caracterizaba a las élites del virreinato. Aquello se hace patente en la espectacular imagen de la visión de la Última Cena con Santa Teresa de Jesús y su orden, pintada por Luis de Carvajal en 1707 y hoy conservada en el monasterio de Santa Teresa de Huamanga. La calidad del cuadro explica que el pintor se haya representado como uno de los servidores de la mesa en la escena sagrada junto al comitente de la obra, lo que genera un radical contraste con la apariencia estereotipada de los personajes sagrados. La tensión entre realidad y artificio es mayor en medio de la riqueza de los diversos textiles y del menaje dispuestos en la mesa, representados todos con aplicaciones de oro para remarcar el carácter sagrado de la escena, pero también para aludir a la riqueza de los servicios usados por las élites coloniales. La omnipresencia del brillo del oro en el virreinato era remarcada incluso a fines del siglo XVIII por el sacerdote Ignacio de Castro, quien señalaba que los batihojas del Cusco producían el material necesario para, y cito, los infinitos sobredorados que se acostumbran en templos y casas por todo el Perú. Dentro de los interiores virreinales, en medio de un resplandor dorado, ostentoso, que podía recubrir los objetos de plata, los muebles o incluso las pinturas, destacaban ciertas representaciones definidamente locales. Así lo muestra, por ejemplo, un conocido grabado incierto en el libro en el que el viajero francés Amadeo Fressier cuenta sus experiencias en Lima, a donde se trasladó hacia 1713. En él se muestra una habitación donde un grupo de mujeres, vestidas con el tradicional traje criollo, bebe yerba mate utilizando un lujoso servicio de plata. En los muros, como otro rasgo que debió resultar exótico al francés, aparece colgado un grupo de lienzos con la representación de arcángeles arcabuceros, una invención iconográfica surgida en el Cusco y el Alto Perú que había llegado a popularizarse en la capital virreinal. Pintados a manera de una guardia celestial, estos peculiares emisarios divinos tenían como precedentes los ciclos de ángeles difundidos desde la Sevilla de Zurbarán hacia todo el mundo hispánico. Pero la modernidad de las imágenes andinas tiene como punto de partida una referencia adicional: las láminas que ilustraban algunos tratados flamencos sobre el manejo de armas de fuego. El historiador Ramón Mujica ha explorado la relación de estas representaciones con cultos medievales, lo que explicaría la proliferación de nombres apócrifos como el de este arcángel Eliel, perteneciente al Museo de Arte de Lima. A su vez, Francisco Stasny explicó la iconografía de los arcabuceros como un intento por fusionar creencias prehispánicas y el catolicismo, ya que el sonido del arcabuz fue relacionado en los tiempos iniciales de la conquista con el trueno o yapa, antigua divinidad andina. En todo caso, sabemos que la devoción a los arcángeles, en la forma de arcabuceros, superó ampliamente cualquier contexto étnico. Así lo vemos en un ejemplar exhibido en la muestra Tornaviaje. Forma parte de una serie que no fue pintada en el Cusco, sino en Lima, probablemente a pedido del arzobispo Pedro Antonio de Barroeta, quien se la habría llevado consigo a su regreso a España para entregarla como ofrenda votiva a la ermita de Escaray. El aspecto tan característico de los arcángeles arcabuceros y de otras imágenes cusqueñas se ha explicado muchas veces como producto de una sensibilidad indígena, libre de las convenciones que regulaban la producción europea coetánea. En el fondo de tal percepción yace la idea moderna
de un arte puro que caracterizaría a los primitivos o no occidentales. Frente a esta comprensión superficial de la creatividad indígena, existe una historia real, la del predominio de los pintores indios en muchas actividades hoy consideradas como parte de las bellas artes. En la sociedad virreinal, sin embargo, la pintura o la talla en madera generalmente eran vistos como oficios sujetos a cierto respeto social, pero impropios como ocupación permanente de un individuo de la élite. Se abrió así la oportunidad para que muchos indígenas y mestizos talentosos dominaran estas actividades, al punto que el cronista potosino Bartolomé Arsanz señalaba que, y cito, «Los de este peruano reino son de muy rara habilidad, pues experimenta, con gran sentimiento de los españoles, el que los indios se hayan alzado con el ejercicio de todos los oficios, no solo los mecánicos, mas también los del arte». En ese sentido, ya en la época colonial se veía la pintura cusqueña como obra de indios, pero ello no implicaba que fuera entendida como expresión de una identidad étnica específica. Al contrario, como señala Marta Penos, el gran logro de los pintores indígenas había sido crear un lenguaje capaz de cumplir con las expectativas piadosas y estéticas del conjunto de la sociedad virreinal. La idea extendida de una pintura de indios se vio reforzada con la abundancia de representaciones coloniales de los incas y de sus descendientes, como lo recuerda, por ejemplo, la famosa serie del Corpus Christi del Cusco, pintada hacia 1670. El pasado prehispánico fue uno de los pilares para construir la identidad del Perú como reino integrante de la monarquía española y, por tanto, con capacidad de reclamar su paridad frente al resto de dominios hispánicos. En ese contexto, el Cusco poseía una importancia simbólica clave al haber sido la antigua capital del Tahuantinsuyo y lo hizo notar difundiendo numerosas imágenes sobre el tema. Se sabe, por ejemplo, que en 1721 el pintor español Agustín de Navamuel, activo en el Cusco, se comprometió a ejecutar una serie de 12 incas con sus respectivas ñustas, y cito, en la misma forma que se pintaron para el señor virrey. A su vez, al pasar por Lima en 1755, el jesuita alemán Morgen se sorprendió al ver en plena sala del Cabildo la historia de los indios y de sus incas, y cito, de manos de pintores del Cusco, que pasan por los más diestros del país. Esas imágenes no se conservan, pero sí han llegado hasta nosotros algunas pinturas coloniales que muestran la sucesión de emperadores incas y reyes españoles, cuya secuencia ininterrumpida buscaba expresar una supuesta continuidad legítima entre el antiguo Tahuantinsuyo y el Imperio Español. Existen en Lima dos versiones de esta iconografía, inventada en la capital hacia 1725. Esta, que pertenece al Beaterio indígena de Copacabana, y la otra, que perteneció a la parroquia de indios de la Virgen de Cocharcas. Ambas parecen haber sido ejecutadas en el Cusco o por maestros de formación cusqueña, pues sin duda se les consideraba los más autorizados para abordar tales temas. Frente a imágenes conciliadoras de este tipo, existían otras que remarcaban precisamente el acto de la conquista, como las de los famosos milagros del apóstol Santiago de la Virgen, quienes supuestamente aparecieron para defender a los conquistadores en 1535, cuando la resistencia inca cercó el Cusco. Pero algunas imágenes cusqueñas transforman aquellos supuestos prodigios en escenas de conversión voluntaria, como el gran cuadro de la Virgen de la Descensión, pintado para el Templo del Triunfo del Cusco. En él, María desciende como una aparición ante los gestos devotos de varios nobles indígenas. Algo similar ocurre en una rara representación de Santiago en la batalla de Clavijo, en cuyo fondo se aprecian escenas de la conquista que denuncian sutilmente la codicia de los conquistadores, sin que la imagen del santo deje de expresar al mismo tiempo la devoción a uno de los cultos centrales de la monarquía hispánica. La amplia difusión que alcanzaron las imágenes de los incas también puede ser vista como una cara más del momento en el que la pintura cusqueña alcanzó su mayor expansión comercial. Y a fines del siglo XVII, el Cusco se había convertido en el principal productor de imágenes devotas del área andina. Pero su predominio casi absoluto
en puntos tan alejados como Tucumán, Santiago de Chile o incluso Lima, solo llegó en la primera mitad del siglo XVIII. Los obradores cusqueños podían producir desde imágenes de devoción privada hasta decoraciones completas para templos e interiores eclesiásticos. Algunos de los conjuntos más numerosos se encargaban directamente, pero también podían reunirse comprando numerosas obras hechas para la venta pública. O más aún, se había articulado ya toda una red de intermediarios itinerantes por distintas ciudades del área andina, vendiendo todo tipo de cuadros para una clientela devota. En aquel escenario, el binomio de piedad y comercio llevaría al extremo su papel como el principal catalizador de la actividad pictórica cusqueña. Se explica así el surgimiento de lo que Luis Eduardo Buffardén ha definido como el pintor empresario, cuyo primer representante conocido fue Mauricio García. En 1754, por ejemplo, este maestro concertó la ejecución de al menos 650 obras de tema religioso destinadas al comercio fuera de la ciudad. Aún hoy su trabajo está repartido entre los actuales territorios de Argentina, Bolivia y Perú, como es el caso de esta Virgen de la Merced con Santos, perteneciente al Museo de la Moneda en Potosí. Otro pintor clave fue Marcos Zapata, quien en 1755 debió pintar para la Catedral del Cusco, con ayuda de Antonio Moncada y Antonio Carrasco, 50 enormes lienzos como este, con ayuda sobre las letanías de la Virgen en el plazo de 6 meses. Zapata repetiría la proeza 7 años después, cuando ejecutó para la Compañía del Cusco una serie de pinturas en parecido formato sobre la vida de San Ignacio de Loyola, en colaboración con Cipriano Toledo y Gutiérrez, quien luego pintó la serie de santos jesuitas que aún hoy cuelga en los pilares de la misma iglesia. El lenguaje sumamente sintético y convencional de pintores como García, Zapata y Toledo podría explicarse fácilmente como producto de una estricta lógica comercial que buscaba abreviar los procesos de producción. Pero parece tratarse en realidad de algo más complejo, de una combinación en la que las dinámicas comerciales interactúan con una sensibilidad piadosa ampliamente compartida que valora precisamente un colorido intenso y casi plano, así como formas esquemáticas y cada vez más distantes de la realidad inmediata. La existencia de un canon propio de belleza se hace evidente en el concierto que Cipriano Toledo firmó en 1768 con Isidro José Martínez, cura de Cotahuasi. El documento, dado a conocer por María Graciela Viñuales y Ramón Gutiérrez, testifica que el pintor se comprometió a realizar 36 lienzos de grandes dimensiones, hoy desaparecidos, en el plazo de 1 mes y medio. Pese a esta condición, el comitente confiaba en que Gutiérrez podía entregarle, y cito, lo más pulido del arte como que es para Dios. Es decir, mucha armonía, colores finos, rostros y ropajes admirables, en que ha de echar vuestra merced todo el resto del arte, así como mucha armonía de árboles y animales, aquel recurso flamenco convertido ahora en un rasgo distintivo de la pintura local. Junto con los grandes cuadros de la catedral y de la compañía, algunas pinturas de devoción firmadas y fechadas nos permiten entender aquello que los pintores cusqueños definieron como virtuosismo. Imágenes como una Virgen del Rosario de Lima, firmada por Antonio Vilca en 1769, y hoy en Arequipa, en donde la idea del verdadero retrato de la escultura milagrosa se integra una compleja composición que incluye los misterios del Rosario, santos protectores e incluso un pequeño país en la parte inferior. Es la misma fórmula que utilizó Cipriano de Toledo en 1761 para representar a la Virgen de Characato, lienzo perteneciente a la colección Toma. La acumulación de elementos y de personajes en estas imágenes se enmarca dentro de una nueva modalidad de pintura piadosa, triunfante en el Cusco hacia la década de 1760, las cortes celestiales. Fue también Toledo quien firmó en 1764 una de las más notables composiciones del género, la Virgen de la Merced con Santos, de la que existen numerosas versiones, elaboradas en el contexto de una dinámica de repetición propia de la pintura piadosa y de la producción comercial. Organizadas en torno a uno o varios personajes principales,
Las cortes celestiales presentan una agrupación cuidadosamente ordenada de santos y otros personajes sagrados que configuran pequeños panteones privados. En ellas, el estilo definido por los grandes talleres no cancela lenguajes anteriores, como lo demuestra un San José con el Niño Jesús pintado a fines del siglo XVIII, en el que los personajes centrales mantienen la estética de las imágenes de piedad más finas, mientras que las figuras que las rodean muestran el estilo característico de la época de Zapata y Toledo. Los convencionalismos cada vez más extremos de la pintura cusqueña podrían llevar a pensar en un fenómeno de arcaísmo formal, es decir, un proceso en el que la pintura cusqueña asume una dinámica de involución frente a la modernidad. Esta idea, sin embargo, está asociada con la creencia de que el único proceso moderno del que puede participar la pintura es su conversión plena en una de las bellas artes, según la orientación promovida por el paradigma de las academias europeas. Pero la simplificación de los lenguajes visuales y su adopción plena por la sociedad andina también constituyen un proceso moderno. Tan moderno como la creación de iconografías que se hacen eco de una sensibilidad nueva, la cual encuentra sus propios medios de expresión dentro de una cultura visual definida por la imagen religiosa. Las cortes celestiales forman parte de aquel nuevo universo de imágenes de devoción privada que también incluye formatos como las pinturas de enrollar. A su vez, aunque en el Cusco no llegó a surgir una tradición independiente de retrato, el anhelo de autorrepresentación alcanzó un público más amplio durante la segunda mitad del siglo XVIII. Esta aspiración encontraría un cauce en la presencia de numerosos retratos de donantes que superan ampliamente el carácter elitista propio del género en épocas anteriores. Pocas de estas imágenes revelan un auténtico interés por captar los rasgos de individuos concretos. Sin embargo, la fórmula abría cierto margen de libertad frente a las rígidas convenciones protocolares que caracterizaban al retrato virreinal. Compárese, por ejemplo, la representación de Manuel de Salces y de Francisca Infante a los pies de la Virgen de Belén, pintada en el Cusco en 1767, con las imágenes un tanto posteriores de María Rosa de Rivera y Mendoza y su esposo Matías Vázquez de Acuña, ejecutadas en Lima por Pedro Díaz. Aunque en la capital existía una verdadera tradición de retrato de corte, ella estaba definida por el predominio de la figura aislada y la contención sentimental. Las imágenes religiosas cusqueñas ofrecían, en cambio, un espacio amplio y mucho más inclusivo para los sentimientos, no solo aquellos vinculados con la religión, sino también con una concepción más emotiva de la vida familiar. Es el caso de los retratos de Antonio Valdés, su esposa Josefa Gabriela y los hijos de ambos, pintados en 1772 a los pies de la Virgen del Rosario de Lima, o el de los hermanos Josefa y Tomás de Valenzuela, retratados por su padre Ignacio de Valenzuela en 1756. Otros géneros de pintura religiosa empezaron a introducir de manera sistemática alusiones a la vida cotidiana y al entorno inmediato, sin contradecir el carácter convencional del lenguaje pictórico cusqueño. Así tomó forma la iconografía característica de una de las más importantes devociones andinas del periodo, la Virgen de Cocharcas. Como lo muestra este ejemplar del Museo de Brooklyn, alrededor del verdadero retrato de la escultura, ubicada bajo un baldaquino delante de su santuario, se despliega una geografía fantástica en donde se narran las peripecias sufridas por los devotos en su viaje de peregrinación. Todos estos detalles anecdóticos anunciaban la irrupción de un costumbrismo regional que no solo se expresaría a través de pinturas de caballete, sino también en una diversidad de objetos como cajas pintadas o instrumentos musicales. El abrumador éxito comercial que mantuvo la pintura cusqueña durante la segunda mitad del siglo XVIII terminó por generar dos tipos de actitud entre las élites cultas de Lima, la capital virreinal. Una de ellas mantenía los elogios tradicionales al trabajo de los artífices indígenas, no solo como una muestra de orgullo por los productos de la tierra, sino también porque con ello se buscaba demostrar que el medio geográfico americano influenciaba positivamente a quienes habitaban en él. Esa postura, sin embargo,
no estaba necesariamente reñida con el surgimiento de un discurso letrado limeño en torno a la condición intelectual de la pintura, el cual giró en torno a la figura y a la obra del pintor criollo Cristóbal Lozano. En efecto, parte de la élite criolla de la capital retomó el ideal de una pintura cosmopolita que debía demostrar la pertenencia de Lima a un ámbito cultural compartido con las grandes ciudades europeas. Expresión tangible y avanzada del buen gusto del siglo de las luces, la pintura adquirió así un inédito capital simbólico para una corte virreinal que buscaba afirmar su liderazgo frente al resto del virreinato. En 1773, el funcionario español Alonso Carrió de la Bandera ahondaba en la nueva actitud de la élite limeña al comentar con sorna que la mayor dificultad de los pintores del Cusco era, y cito, el retrato de los vivientes, tanto racionales como irracionales, al punto que para reconocer lo que ellos querían representar era necesario ponerle su nombre al margen. En la práctica, comentarios de ese tipo no pretendían convertir a Lima en el nuevo centro de producción de imágenes piadosas. Se trataba en realidad de establecer una relación jerárquica que contraponía la condición liberal de una pintura criolla a lo que se consideraba una mera actividad artesanal de los maestros indígenas. Esta actitud se deja entrever cuando el propio Carrió señalaba que a los indígenas, y cito, no se les puede negar una habilidad más que ordinaria para todas las artes, y aún para las ciencias, a que se aplica un corto número, que ojalá fuera menor, porque el reino solo necesita labradores y artesanos, porque para las letras sobran españoles criollos, a que también se debe agregar el corto número de indios de conocida nobleza. La animadversión de Carrió por los artífices cusqueños era mayor debido al amplio margen de independencia personal que acompañaba el ejercicio de la pintura, lo que podía diluir las diferencias étnicas y sus jerarquías. De hecho, Carrió cuestionó que los indios del Cusco no se dedicasen a actividades que exigiesen gran esfuerzo físico, sino a un oficio débil como la pintura, lo que consideraba como demostración de desidia y pusilanimidad. Aunque la mirada de las élites de la capital sobre la pintura cusqueña se hizo cada vez más condescendiente, no afectó al predominio tradicional de los obradores surandinos en la producción de imágenes piadosas. El verdadero punto de quiebre parece haber llegado con la gran rebelión de 1780, encabezada por el curaca José Gabriel Condorcanqui, autoproclamado Túpac Amaru II. A medida que se extendía por el sur del Perú y la actual Bolivia, la rebelión y su violenta represión por parte de las autoridades virreinales tendrían radicales consecuencias demográficas y económicas. Varios pintores participaron en el levantamiento, lo que resulta comprensible, no solo por el predominio indígena en el gremio y por la importancia de la actividad en la vida económica del Cusco. Además, la pintura tenía un papel central como medio de propaganda en una sociedad mayoritariamente ágrafa. Su capacidad para interpelar a un público muy amplio se apoyó precisamente en el uso de un corpus visual ya instalado en el imaginario andino. Es el caso de un retrato ecuestre de Túpac Amaru portando las insignias reales incas, pintado por el maestro mulato Antonio Oblitas. Aunque esta obra sería destruida como parte de la política represiva que asumieron los funcionarios virreinales, conocemos su aspecto gracias a una acuarela recientemente descubierta dentro de un grupo de imágenes de costumbres del Río de la Plata. Como señala Natalia Magluf, Túpac Amaru aparece aquí a caballo, como lo ven en la imagen, emulando los retratos reales europeos e investido con sus insignias imperiales. De hecho, más que incidir en sus rasgos físicos, apenas insinuados por la tonalidad de la piel, lo que busca el pintor es construir la identidad del retratado a través del traje, que lo define como inca, pero también como pleno participante de una sociedad occidentalizada. Encargada por el propio Túpac Amaru, aquella pintura circuló ampliamente para ganar adeptos entre las comunidades indígenas del Alto Perú. Las dimensiones del levantamiento, que puso en jaque a la autoridad virreinal en el sur del Perú y en la actual Bolivia, explican el intento posterior de barrer con toda una cultura política articulada alrededor de la memoria de los incas. En 1781, tras la derrota de los sublevados, el visitador José Antonio de Arreche ordenó la entrega o destrucción de, y cito, las vestiduras de sus gentiles reyes con sus insignias y las pinturas o retratos de sus incas,
en que abundan con extremo las casas de los indios que se tienen por nobles, para sostener o jactarse de su descendencia. Con ello se pretendía desaparecer toda argumentación visual que asumiese a los gobernantes del Tahuantinsuyo como fuente de legitimidad política, en lo que había sido un componente importante de la cultura visual en toda la región andina. La firmeza con que se llevó a cabo esta campaña represiva resulta evidente si se consideran las escasas representaciones de este tipo que han llegado hasta nuestros días. Algunas de ellas se conservaron solo por haber sido recubiertas por otras imágenes, como es el caso de este retrato de Manuela Túpac Amaru, madre de Felipe Betancur, quien había litigado precisamente contra José Gabriel Condorcanqui en un sonado juicio. Aunque la familia Betancur y muchos caciques indígenas apoyaron a la corona española contra Túpac Amaru, también sufrirían la destrucción de sus antiguos signos de poder inca, sin importar que el sentido original de estos haya sido defender la legitimidad del dominio hispano. Tan solo hace unos años pudo rescatarse la imagen de Manuela, que había permanecido oculta tras una representación del Señor de los Temblores. Con el fin de la rebelión, el Cusco inició una rápida decadencia que llegó a otro momento crítico con la prisión de Fernando VII en Bayona y el consecuente vacío de poder en los distintos territorios del Imperio Español. El intento de los notables de la ciudad de constituir una junta de gobierno puso en primer plano al cacique Mateo Pumacahua, quien había defendido la causa del rey durante la rebelión de Túpac Amaru II. Aquí vemos a Pumacahua con su esposa en una de esas típicas cortes celestiales, mandadas a pintar seguramente para recordar el ingreso de su hija a un beaterio. Al rechazar el virrey Abascal la constitución de cualquier junta de gobierno en el virreinato a su cargo, así como en el Alto Perú y Quito, Pumacahua terminaría enfrentándose a su autoridad hasta ser derrotado y decapitado en 1815. Durante los años siguientes, la crisis del poder español en sus diferentes dominios americanos debió retraer aún más la actividad de los pintores de la ciudad. Sin embargo, en algún momento también pudo generar ciertas esperanzas en una élite que resentía mucho el predominio de Lima por sobre el Cusco. Sobre todo porque únicamente la ciudad podía reclamar una condición imperial al haber sido antigua corte de los incas. Convencido de que no era posible defender Lima permanentemente, el último virrey del Perú, José de la Serna, decidió trasladar la sede del poder al Cusco en 1823. Surgió entonces la esperanza de que, ante la posibilidad de que la guerra se decidiese favorablemente para la causa realista, el Cusco mantuviese su nueva posición de sede de la corte virreinal. La derrota final del ejército español en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, canceló esa oportunidad, pero abrió otro espacio de negociación para que la ciudad reclamase un lugar importante en el nuevo orden político. Tocaría a los pintores cusqueños plasmar esas nuevas expectativas. Al ingresar Bolívar al Cusco en 1825, tras la victoria de Ayacucho, fue recibido en medio de frecuentes alusiones simbólicas al pasado incaico. Con ocasión del homenaje público al Libertador, el adolescente Santiago Juárez, conocido tiempo después como retratista, compendiaría esta retórica en un jeroglífico. La obra constituía una ingeniosa fusión de elementos grecolatinos e incas, concebidos como dos antigüedades equiparables entre sí. Junto con alegorías clásicas y retratos heroicos de los principales oficiales vencedores de Ayacucho, el cuadro pone en escena la victoria simbólica del cóndor andino sobre el león hispano para aludir así a una restauración simbólica del imperio incaico. De este modo se recordaba el papel del Cusco como centro de una antigua unidad política andina, idea reforzada por la presencia de las banderas de las nuevas repúblicas sudamericanas. En 1836 surgieron nuevas posibilidades de que el Cusco asumiese un papel mayor en el ordenamiento del nuevo Estado, con el efímero proyecto político de la Confederación Perú-Boliviana. Concebido por el mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz, quien era hijo de una cacica indígena y había sido educado en el Cusco, el Estado confederado pretendía restaurar las fronteras del Gran Perú, uniendo al Perú y a Bolivia. Fue en ese contexto
que se pintó la pieza con la que quiero cerrar esta presentación, ya que ella marca en muchos sentidos el final de la gran tradición pictórica cusqueña. Se trata de un biombo que muestra la genealogía de los incas, una pieza firmada en 1837 por Marcos Chillitupa, cuya familia había gozado de ciertos privilegios durante el periodo virreinal porque descendía de los antiguos soberanos del Tahuantinsuyo. En ese sentido, el tema de su obra debió de tener un carácter de reivindicación personal, en un momento en el que todo privilegio nobiliario había sido anulado con la República. Los incas aparecen como los soberanos de un imperio local legítimo e independiente, cuyo supuesto escudo se equipara con el de la nueva nación, para dar a entender que tras siglos de dominio extranjero, el país volvía a recuperar su soberanía. Sin embargo, este nuevo ideal republicano se construye a partir de la antigua iconografía de los incas y reyes del Perú, creada en los tiempos coloniales para defender la legitimidad del dominio español como una continuidad legítima de los señores naturales del imperio del Tahuantinsuyo. En el proceso de convertir una imagen colonial en otra republicana, Chillitupa elimina a los reyes españoles y coloca en continuidad inmediata al último inca con el libertador del Perú, una probable alusión a Bolívar o al propio Santa Cruz. Pero las aspiraciones de Chillitupa y de la propia ciudad del Cusco se verían defraudadas no solo con el fin de la Confederación en 1839. Apenas unas décadas después, Lima consolidaba su predominio absoluto sobre un país que se abría hacia el exterior. En ese proceso, la pintura del Cusco terminó ocupando un lugar cada vez más marginal, hasta convertirse en una mera curiosidad para viajeros o en símbolo del supuesto atraso de las artes peruanas con relación a un arte académico europeo que tendía a imponerse en el país. El redescubrimiento moderno de la pintura cusqueña, iniciado en la década de 1920 con la irrupción del movimiento indigenista y de las ideas estéticas del modernismo, abrieron paso a la justa valoración de uno de los aspectos más fascinantes de la cultura visual americana. Gracias.